Bueno, ahí, ahí nos avisó que está grabando. Bueno, les damos la bienvenida a este segundo simposio y también es el inicio del eje 3. Como vieron en el mail de Mercedes, en el mensaje que les mandó por plataforma, lo denominamos el continuo presencial distancia, relatos y saberes desde trayectorias personales. Y para esta oportunidad nos pareció importante conocer la cocina, conocer experiencias y trayectorias de las invitadas que son expertas en esta opción educativa. Así que vamos a escuchar cada uno de sus relatos, de los caminos que fueron recorriendo en lo que implica la educación a distancia, de los ámbitos, los diferentes ámbitos en donde se desempeñaron, y luego en la plataforma y en las clases realizaremos el puente correspondiente entre los contenidos del eje 3 y del eje 4 con este simposio. Hoy recibimos y le damos la bienvenida a Andrea Reinolter. Estamos todas nombradas, así que las pueden identificar. A María Isabel Miraglia, a Mónica Izaguirre, y luego también vamos a contar las experiencias como integrantes de la cátedra, Patricia Miller y quien les habla. Así que espero que lo disfruten. Por supuesto pueden hacer preguntas a través del chat, luego de cada exposición vamos a tomarnos un momentito para el diálogo. Y bueno, y si quieren ya damos comienzo, si no corre el tiempo, y la escuchamos a Marichi, como le decimos entre casas, a Marichi, que comience a contar su experiencia. Bueno, cuando Valeria me invitó a este espacio, la verdad que me puse a pensar qué cuestiones podían resultar más valiosas a jóvenes que están empezando con esta carrera, ¿sí? Y más en esta área que es la educación a distancia. Y estuvo bueno porque es como que uno tiene que hacer como una introspección, ¿no? Porque después de muchos años, a veces uno llega laboralmente a un lugar y no sabe bien cómo, digamos, sabe cómo pasó, pero a veces esas intervenciones no estuvieron planificadas de antemano, ¿no? O sea, la situación laboral de uno es bastante variable y a veces uno no puede decidir específicamente. Pero cuando lo pensé, me pude acordar que yo había decidido esto en algún momento, sin saber bien cuáles eran los límites, ¿no? Y cuáles eran las posibilidades. Cuando estaba estudiando ciencias de la educación, siempre estuve más, digamos, más interesada por las cuestiones de la comunicación educativa, de la capacitación, y cuando estaba ya finalizando mis estudios, estuve como ayudante adjunto de la cátedra de capacitación. Y ahí cuando después me recibí, me fui a vivir a Buenos Aires, y en un momento que ya estaba trabajando de docente en un colegio secundario, recibo la llamada del profesor, que era el titular de la cátedra de capacitación, que también vivía en Buenos Aires, y me invita a una reunión que era en el Ministerio del Interior. Yo no sabía bien de qué se trataba todo ese asunto, ¿no? Fui a la reunión y resulta que a nivel nacional se estaba pensando en la posibilidad de un programa de modernización del Estado. Se estaba pensando que el Estado necesitaba modificar sus estructuras y modificar principalmente sus formas de capacitación para todo su personal, ¿no? Para los funcionarios, pero también para el personal de planta. La gente, los administrativos que trabajaban en distintos organismos del Estado, que tenían que volver a pensar su rol, ¿sí? En un marco, político y social que era distinto, ¿sí? Esto fue luego de la crisis del 2001. Entonces, el Estado se estaba replanteando, reformulando, y se quería empezar a pensar de otra manera.
Entonces nos convocaron y nos empezaron a proponer todo esto. Yo la verdad que no tenía mucha idea en qué me estaba metiendo en ese momento. Pero bueno, me resultó súper interesante porque era un proyecto que estaba naciendo, no era que nos teníamos que amoldar a algo que ya estaba, sino que teníamos que empezar a pensarlo desde cero. Este programa fue financiado en ese momento por el FMI y por el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Sí? O sea, habían organismos internacionales que estaban poniendo algún tipo de parámetros para lo que era esperable, ¿sí?, del Estado argentino. Entre los primeros cursos que nosotros empezamos a pensar, fue un curso que era de el mapa del Estado, cómo poder acercar a todos los administrativos una idea acerca de cómo se estructuraba el Estado Nacional. Era algo que la verdad era novedoso para todos porque en general la gente común, nosotros, no tenemos idea de la cantidad de organismos que existen dentro del Estado, ¿no? O sea, esas cosas no nos llegan a través de las escuelas, por ejemplo, ¿sí? O sea, de los contenidos escolares. Vemos lo general, ¿sí? Pero no cuestiones tan específicas. Y la verdad que fue muy interesante. Ahora, ¿qué pasó? Éramos contratados en ese momento y nos llamaban a participar a estructuras que hacía años que estaban en funcionamiento. Entonces, ¿qué nos pasaba? Primero que nosotros teníamos que conocer cómo funcionaba el Estado, ¿no? Cómo trabajaban las personas que estaban ahí, desde hacía quizá 20, 30 años. Y al mismo tiempo teníamos que pensar en toda la parte de innovación y pensar de qué manera poder comunicar esa innovación dentro de estructuras tan arraigadas. Entonces ahí empezó primero una cuestión de la lucha contra la resistencia que había, digamos, para poder, digamos, asumir la necesidad de esa innovación. La verdad que fue un trabajo súper interesante. Tuvimos que, digamos, empezar a contactar a muchos especialistas que trabajaban en distintos ámbitos, y ahí trabajamos con distintos ministerios. Trabajamos con el Ministerio de Salud, con el Desarrollo Social, con la Secretaría de Planificación, hasta con el Ministerio de Turismo en ese momento. Estamos pensando en que también los organismos son distintos a los que funcionan hoy, ¿sí? Así que, ¿cuál era nuestro rol en ese momento? Nuestro rol primero fue de diseñadores instruccionales. Estaba pensado como alguien que venía de afuera y que tenía que ponerse en contacto con los especialistas en los temas, ¿sí?, que nos facilitaban todos los contenidos que debían ser enseñados, y nosotros debíamos adaptar la forma de ese contenido para poder enseñarlo de la mejor manera posible, ¿sí?, a gente que no tenía ni idea de esos contenidos, ¿sí? O sea, no era gente que en algún momento los había visto en otro ámbito. Entonces, se estaba pensando que era necesario incluir además las nuevas tecnologías. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ese momento todos los funcionarios del Estado se habían capacitado a través de módulos impresos, ¿sí? O de, por ejemplo, CDs. Les enviaban a las oficinas públicas CDs, ¿no? Que ellos tenían que mirar, y en muchos casos eran solamente bibliografía o actividades, ¿sí?, bien de forma tradicional, y después tenían que hacer cuestionarios, llenarlos y enviarlos a través de mail. Se había empezado a pensar que ese formato ya, digamos, era obsoleto, y se empezó a organizar en función de plataformas de contenido, ¿sí?, que eran distintos a lo que nosotros usamos en la actualidad. Recién en el 2005 se empezó a utilizar la plataforma Moodle, pero con un, digamos, con un formato también bastante básico, que no era el que nosotros tenemos en la actualidad. O sea, las posibilidades eran muy limitadas,
¿sí? O sea, se podía colgar bibliografía, se podía usar la mensajería interna, pero en ese momento, por ejemplo, para hacer las animaciones de los contenidos usábamos un programa, un software que se llamaba Flash, ¿sí? Que también era como bastante rígido, ¿sí? O sea, no son los contenidos multimedia que se usan actualmente. Pero bueno, ya era una forma de usar de alguna forma otro formato más atractivo y más interactivo, ¿sí? Porque para pasar las animaciones en Flash había que, cada persona tenía que ir pasando las secuencias de contenido, ¿sí? Y también podía ir seleccionando, bueno, qué miraba primero, qué miraba después. Pero bueno, después yo les dije a las chicas que les voy a facilitar algunos de estos materiales para que ustedes vean, ¿sí? Porque es como muy difícil de relatar, tendrían que verlo, digamos, y navegarlo para ver las diferencias con las cosas que hay actualmente. Ustedes ya la mayoría están, digamos, son más jóvenes y están como familiarizados con otro tipo de tecnologías más avanzadas y mucho más interactivas. Pero bueno, una de las mayores dificultades fue entender cómo era el funcionamiento del Estado. Y segunda dificultad era, bueno, anteponernos a todas las resistencias que había por parte de los sujetos a quienes nos dirigíamos, ¿sí? Y también las resistencias que había por parte de los especialistas, porque una de las cosas que nos pasaba era que los especialistas estaban un poco desconfiados de brindar todos sus conocimientos para que otros los toque, ¿sí? Los reformule y los transforme en otro material diferente, ¿sí? Es como que ustedes agarraran un libro y tuvieran que modificarlo para poder comunicarlo de maneras diferentes y alternativas a lo que es el texto original, ¿sí? Entonces, acá la problemática mayor fue poder pensar en las situaciones iniciales de todos los sujetos destinatarios de esos cursos, ¿sí? O sea, cuáles eran sus trayectorias formativas de origen, que eran absolutamente disímiles, ¿sí? O sea, qué habían estudiado esas personas, cómo habían llegado a ocupar su puesto de trabajo y qué necesidades de formación tenían, ¿sí? Y cómo desde el Estado se podía modelar todas esas capacitaciones para que comunicativamente pudieran llegar de manera significativa a esas personas, ¿sí? Así que bueno, fue una experiencia larga, empecé en el 2005 y estuve hasta el 2012. Y bueno, a través de esos años también se fue modificando la perspectiva, porque cuando arrancamos fue con una mirada desde el e-learning, con cursos autoasistidos, y después se fue modificando hacia un blended learning, que digamos, nos teníamos que encargar también de capacitar tutores, de pensar en evaluadores externos que también participaran. Bueno, la verdad que fue eh, digamos, fuimos acompañando como la transformación también de lo que se hacía a nivel internacional, ¿sí? Tratando de traerla a los materiales que necesitaba el Estado en ese momento. No sé si alguna de las chicas que había estado también trabajando por ahí podemos ponernos en diálogo, porque lo que pasó acá cuando nos conocimos fue que algunas de las chicas que también están invitadas habían participado de cursos que nosotros eh, habíamos tomado como base y después los habíamos rediseñado. Algunos de ellos fueron, por ejemplo, capacitación para las autoridades de mesas electorales, en vez de recibir los módulos con los que siempre se trabajó o los trípticos que les daban a las autoridades de mesas, se hicieron cursos online donde se hacían encuentros tutoreados y podían
preguntar en el momento cuáles eran sus dudas, y esas dudas eran respondidas, modificábamos los materiales en función de esas dudas, ¿sí? Se empezó a trabajar muchísimo más de forma interactiva, y la gente que estaba asistiendo a los cursos nos ayudó muchísimo a repensar cuáles eran las necesidades, ¿sí? O sea, siempre partiendo de eso. Cuando finalizó el programa de capacitación electrónica, yo justo me mudé a Tandil, y tuve que empezar, digamos, con otra cabeza diferente, porque empecé a trabajar dentro de lo que era la educación superior, que era muy distinto a las estructuras del Estado, ¿sí? Dentro de la educación superior, por lo menos en la Universidad Nacional del Centro, todavía no había plataformas virtuales propias, ¿sí? O sea, nos estaban utilizando, y se usaba, por ejemplo, todos los materiales que estaban en, digamos, todo el paquete de Google, ¿sí? Que ahora volvimos a usar, pero la idea era salir también de los cursos impresos, que tradicionalmente ya la universidad había mucha trayectoria en eso, y dentro de la Facultad de Arte empezamos a pensar cómo no solo se podía transformar la educación a distancia, sino usarla para hacer un acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes, para mantenerlos conectados con la universidad, para que pudieran facilitar a través de la conexión mediante la plataforma propia, ¿sí? Digamos, fortalecer el ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes. Y así nació un programa de acompañamiento, ¿sí?, a las trayectorias, y nosotros dentro de la Facultad de Arte utilizamos, digamos, pensamos la educación a distancia desde esa perspectiva, ¿sí?, que no son cursos, digamos, no usamos la bimodalidad, sino que lo estamos haciendo como un apoyo a la presencialidad, ¿sí? En este momento de la pandemia, ¿qué pasó? Nosotros veníamos desde el 2015 utilizando, digamos, las plataformas digitales como apoyo, ¿sí? Pero ya teníamos todo el desarrollo del entorno, ya teníamos materiales construidos, ya teníamos todas las aulas de todas las carreras de grado y de posgrado participando del acompañamiento. Entonces, cuando nos vimos en situación de tener que mantener la continuidad pedagógica a través de la plataforma virtual, bueno, estaba todo listo, todo preparado, pero ¿qué pasaba? Ahí también tuvimos que empezar a ver cuáles eran las resistencias que había institucionalmente, que eran distintas, ¿sí?, a las que yo había tenido que afrontar en mi trabajo en el Estado. Acá las resistencias eran de otra índole, eran resistencias que tenían que ver con modificar no los contenidos, sino la forma de enseñanza. O sea, los docentes mismos tenían que repensar sus propuestas para poder adaptarlas a las distintas situaciones que vivían sus estudiantes, ¿sí? O sea, era cómo repensar integralmente la propuesta didáctica. ¿Por qué? Porque en realidad la tecnología estaba, ¿sí? La tecnología acompañaba, el equipo de distancia acompañaba, pero no era que otro ajeno iba a venir a meter mano en la producción de los materiales, como nosotros hacíamos dentro del Estado. Acá los mismos docentes eran quienes tenían que repensar sus propios materiales. Nosotros hacíamos el acompañamiento de los equipos de cátedra, ¿sí? Así que el año pasado fue súper movidito, o sea, ustedes lo vivieron como estudiantes, nosotros lo vivimos como docentes, ¿sí? Pero también desde este rol de la gestión, digamos, pensando en cuáles eran las necesidades de las distintas cátedras. Nosotros justo es una facultad de arte, y en general
las clases no son tradicionales. Imagínense que tenemos iniciación a la danza, tenemos realización audiovisual, tenemos educación de la voz. Eran cátedras que necesitaban aún más el fortalecimiento digamos, de su manera de enseñar, porque ya no lo podían hacer con el otro. Entonces había que pensar formas innovadoras, ¿sí?, de presentar esos contenidos, pero también de vincularse con los estudiantes, digamos, usando la mediación tecnológica. Así que bueno, fue la verdad que muy, muy enriquecedor, y lo que yo pensaba, digo, bueno, ¿qué les voy a decir a estos chicos? Que la verdad que lo que permite la educación a distancia como, digamos, como docente es estar siempre en contacto con nuevos conocimientos, con nuevos contenidos, con nuevas formas de hacer, ¿sí? Siempre indagando y, y siempre, digamos, intentando aprender cosas nuevas, porque para poder enseñar de otras maneras, siempre uno tiene que estar constantemente pensando que uno mismo necesita capacitarse, que uno mismo necesita estar en contacto con la innovación, con lo que sucede en otros lugares del mundo, con otros especialistas. Eso es lo que intentamos hacer y lo que he intentado hacer digamos, desde que empecé con mi carrera. Pero la verdad que lo que más me ha dado... Sí, vale. No, seguí, termina. No, que lo que más me ha dado siempre es la posibilidad de no aburrirme, ¿sí? O sea, esto de que nunca enseñás de la misma manera, nunca los proyectos son iguales, nunca las necesidades institucionales son las mismas, y uno empieza a ver cómo todo lo que aprendió en la carrera se va articulando de distintas maneras, ¿sí? Y yo lo que les quería contar era que cuando estaba estudiando, por ejemplo, no le había dado bolilla a didáctica, no me interesaba, ¿sí? O sea, dentro de la carrera de Ciencias de la Educación era algo que no me había llamado para nada la atención. Digo, bueno, esto lo estudio y ya fue, y yo me quiero dedicar a otra cosa. Y una de las cuestiones principales que necesitamos son todos los contenidos de didáctica, ¿sí? O sea, es una de las cuestiones que más, con la que más fortaleza tenemos que tener, porque para poder enseñar de distintas maneras y poder asesorar a otros, lo tenemos que tener recontra claro, ¿sí? Así que, sí, te veo cara de que me No, querías... no, es que la verdad es que observando las caras también de Andrea, de Emilia, de Patricia, de Mercedes, que tuvimos recorridos similares dentro de educación a distancia, pienso que una de las cuestiones más importantes que nombraste es el mirar a los estudiantes en esas necesidades, en realidad a los destinatarios. A los destinatarios. Justamente pensar que es algo que en la educación siempre uno está atento a esto, pero esta mediación pedagógica que vos nombrabas al inicio te obliga a mirarlo desde diferentes perspectivas, a ver cuáles son esas necesidades, de qué manera llegar con a través de diferentes caminos, y a partir de ahí es la búsqueda de recursos, de propuestas, de actividades, que no quede de una manera lineal esa propuesta, sino de poder dar un abanico de posibilidades para que pueda desarrollarse el aprendizaje. Por eso lo que les Mari, decía es te voy a que... ir cortando porque ya nos fuimos de tiempo. Dale, una última cosa, es que en realidad, digamos, ustedes seguramente ahora van a empezar con este eje 3 y van a ver la historia de la tecnología educativa y van a ver las distintas, las distintas posibilidades de cómo la tecnología ha incidido dentro de la educación, pero una de las cuestiones principales es que en realidad la mediación cobra significado en función de cuál es la propuesta, siempre, y cómo uno articula la propuesta.
¿sí? O sea, no es que la propuesta está adaptada a la tecnología, sino cómo usamos y pensamos la tecnología para enriquecer la propuesta de enseñanza. ¿Sí? Es algo que en general, cuando se habla de tecnología educativa se la critica, ¿no? Porque se habla de como una visión cerrada, pero en realidad es al revés. Es, digamos, cómo estamos pensando en el destinatario, en el contenido, en las necesidades eh, digamos, hasta las cuestiones epistemológicas, cómo estamos pensando en esas puertas que tenemos que abrir para que ese destinatario llegue a ese conocimiento, ¿sí? Con la mediación de las tecnologías. Sí, totalmente. Estaba mirando el chat, si desean hacer preguntas, saben que es que lo pueden hacer por ahí. Paula nos preguntaba al inicio de tu relato, Marichi, si innovación se tomaba como transformación, la palabra innovación, cuando la nombraste. Sí, innovación en ese momento se pensaba como transformación, totalmente, porque no era solamente digamos, la transformación de las formas de enseñar, sino además, acá había una transformación de fondo que era de cómo se pensaba ese contenido, ¿sí? Y cómo se empezaban a pensar de otra manera a los sujetos a los que había que llegar, ¿sí? Con ese saber. Entonces, había una transformación integral de todo. Por ahí lo que podemos hacer es ir dejando las preguntas en el chat y a lo último, claro, sí. así podemos dar tiempo a que todo continúe, claro, y al último las recuperamos. Bueno, que Marichi se va a tener que retirar un ratito antes porque tiene clase, pero bueno, cualquier cosita muy puntual en todo caso la vemos antes de que se vaya. Sí, totalmente. Mil gracias, Marichi. Bueno, Andrea, te pasamos la posta. Bueno, bárbaro, gracias. Primero que nada, gracias a las docentes y a las y los estudiantes de la cátedra por la organización del espacio, que por este pedacito ya que estoy compartiendo sé que va a dar, digamos, un enriquecimiento enorme al tratamiento del tema, porque van a salir un montón de cosas que van a poder después desarmar y deshilachar en la cátedra de aquí en adelante. Así que bueno, muchas gracias. Voy a poner una presentación, simplemente también para no irme mucho por las ramas y a ceñirme un poquito al tiempo que nos marcaron para la presentación. Bueno, mi nombre es Andrea Reinolter y vengo a compartir un poco la mirada de la educación a distancia, mi experiencia con la educación a distancia en el marco de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Mar del Plata. Yo no sé si ustedes saben que nuestra universidad tiene un área específica vinculada a la educación a distancia, que lleva casi 40 años de trayectoria, concretamente 37, y que ha tenido actividad ininterrumpida en todo este tiempo, hasta la actualidad, que sigue existiendo un área específica. Esta plaquita trata un poco de, también tomando un poco lo que la colega anterior mencionaba, ¿no? Como esta cosa de las transformaciones de la institución, cómo atraviesan las políticas institucionales a las distintas dependencias. Bueno, a nosotros en nuestra universidad también nos pasó. Esto da cuenta un poco de la identidad, de cómo se ha ido transformando la identidad de este área de educación a distancia. Ahí hay unos cuantos logos, hemos pasado por distintas denominaciones a lo largo de esta trayectoria. Actualmente somos el área de educación a distancia, el sistema institucional de educación a distancia, y dentro de él la unidad de apoyo central, es en la que trabajamos algunos de los docentes que desde esos 30 y pico de años hacia atrás todavía estamos trabajando en este área. Yo les comentaba un poquito también a las colegas que pensar en esta charla me hizo como volver hacia atrás en mis pasos, y la verdad que la educación a distancia es mi vida laboral, así de contundente. Yo trabajo, bueno, ahora les voy a mostrar otra plaquita, desde el año 88 en el área de educación a distancia. Y siempre trabajé en el área de educación a distancia de esta universidad todos estos años, y en los últimos años también
me incorporé a trabajar en el departamento de docencia del Hospital Privado de Comunidad, también en el marco de actividades vinculadas a aulas virtuales, pero bueno, haciendo un poco este recorrido, y también me surgieron mil cosas que les hubiera querido mostrar de aquella época o de los primeros tiempos de la educación a distancia, que a lo mejor es lo menos conocido, lo más particular o diferente de lo que uno por ahí asocia con la educación a distancia en la actualidad, pero bueno, va a haber algunas pinceladitas que voy a compartir con ustedes. Bueno, les decía, en lo personal, yo me recibí en el año 1988 de profesora de matemática, y por esas cosas de la vida, también compartiendo con lo que decía la colega anterior, uno no sabe lo que le va a deparar la vida ni el trayecto laboral cuando se recibe. Nadie me iba a decir a mí, profesora de matemática, que a un mes de recibirme iba a entrar a trabajar en el área de educación a distancia y no me iba a ir nunca más, hasta creo que me jubile. Bueno, en ese momento el área se llamaba Universidad Abierta, bueno, había todo un proyecto vinculado a esta concepción abierta de la educación y además asociado al desarrollo de la modalidad a distancia. En ese momento y en particular yo entré a trabajar a lo que se llamaba el equipo de evaluación dentro de esa área. El equipo en ese momento eran prácticamente todos profesionales del área en la que ustedes se están formando, profesionales de ciencia de la educación, con algunos extranjeros como yo. Había también un personal del área administrativa y personal de diseño gráfico, y bueno, y en concreto yo entré a trabajar en el equipo de evaluación, que había dos docentes de ciencias de la educación, una es Emilia, la profesora, una de las profesoras de la cátedra, y la otra docente Silvia Malvasi, también del área de ciencias de la educación, jubilada hace poquito tiempo. Ellas me recibieron ahí en el equipo de evaluación, y ellas justamente unos años más tarde y durante varios años fueron respectivamente la directora y la coordinadora técnica de este área de educación a distancia de nuestra universidad, y que a mi criterio, no es porque las quiero y porque sean mis amigas de toda la vida, fueron creo que los años de mayores logros y de mayor desarrollo de la educación a distancia en nuestra universidad, y traje pruebas. Así que bueno, un poco esta placa muestra en lo personal, desde donde entré, y ahí me ven con barbijo en el 2001, también en vinculación con el trabajo de educación a distancia. También rememoraba un poco esta cosa de que, bueno, que cuando yo entré también no entendía nada, menos que la colega anterior, porque yo era encima venía del profesorado de matemáticas, o sea que menos todavía entendía de qué me estaban hablando cuando entré a trabajar, pero bueno, lo que quería comentar es que el clima de trabajo en este equipo de que se llamaba Universidad Abierta era de permanente innovación. Era un equipo donde había una fuerza muy, muy marcada de preocupación y de atención para con la generación de oportunidades educativas para la gente que estaba alejada de los centros de formación, que fue un poco el origen de la educación a distancia en el mundo, digamos, esa cuestión. Y acá estaba como muy marcado, y eso fue como el motor y el horizonte durante mucho tiempo. Pensar en una oferta, en cada vez más oferta, porque más oferta era más oportunidades de que la gente pudiera acceder a estudios, capacitaciones en un primer momento, en formato de cursos, luego con carreras, pero bueno, que de otra manera no hubieran podido, porque bueno, no había ni internet, ni tecnología, ni siquiera correo. Creo que en los primeros momentos ni fax había. Así que bueno, y rememorando esto, también ahí hice como señalamiento de una frase que justamente esta otra docente que comentaba recién, hace poquito tiempo, y rememorando un poco estos inicios, dijo, bueno, lo que pasa es que nosotros teníamos todo por inventar, y esto también se vio en la charla anterior, ¿no? Todo estaba por hacer, y todo el tiempo era como mucho laburo, mucho compromiso, y buscarle, como decía también la colega, distintas formas a ese hacer cotidiano de generar oferta educativa con modalidad a distancia en esas épocas. Y bueno, lo que traje también como resumen era contarles un poco cómo era la estructura y la forma de trabajo en esos momentos, y que se mantuvo durante muchos años. Nosotros siempre el área de educación a distancia en nuestra universidad siempre dependió de la Secretaría Académica, del Rectorado,
y durante, como les decía, durante muchos años tuvo como dos patas complementarias. Una era lo que se llamaba la sede central, donde trabajaba este equipo que les mencionaba recién, básicamente conformado por profesionales de ciencias de la educación, donde a su vez se trabajaba en subequipos interdisciplinarios con los docentes, las cátedras o los grupos docentes que eran los responsables de los contenidos que se iban a impartir en los distintos cursos. Y la otra pata era una red de centros regionales al interior de la provincia de Buenos Aires, porque ¿qué pasaba? Digamos, no había posibilidad de conexión domiciliaria como había ahora. Entonces, bueno, esta idea de trabajar con centros regionales, de alguna manera venía a ser el nexo entre la sede central, entre las propuestas y el destinatario que residía en las localidades cercanas, porque en realidad nuestros destinatarios debían pertenecer a la localidad de asiento del CREAP o en alguna localidad cercana. En ese CREAP había dos figuras, una administrativa y otro que era un acompañante más de carácter pedagógico, llamado el asistente educativo. Estos centros regionales se llamaban, y existieron hasta hace muy poquito, dependiendo del área de educación a distancia, centros regionales de educación abierta y permanente. Así que bueno, un poco como retomando lo que les decía antes, un poco el norte y el horizonte de este área de educación a distancia fue siempre la posibilidad de trabajar porque cada vez hubiera más ofertas y también en paralelo la generación de estos centros, porque bueno, más ofertas eran más oportunidades y más centros era una extensión geográfica más amplia que se podía cubrir en estas ofertas de educación superior. Como les decía, hoy les decía que traje pruebas, bueno, acá les traje también dos ejemplitos, dos grafiquitos de informes que hacíamos en este equipo de evaluación, que también hacía la gestión, toma un tramo del 88 al 2000 y muestra un poco cómo fue creciendo la oferta, tanto en cursos como carreras, y el que sigue, que toma un periodo más amplio, toma del 88 al 2009, y cuando yo miraba este gráfico, que lo hemos usado muchas veces y demás, pensaba, ¿no? Cada cuadradito es una historia, porque cada cuadradito es una nueva oferta, es una nueva carrera y es una nueva oportunidad para un montón de gente. Acá el gráfico muestra también, ¿no? Estos grafiquitos tienen que ver con los que tienen el borde suave, son cursos, si están en blanco son cursos nuevos, fíjense que todos los años hay cuadraditos blancos, hay cursos nuevos para ofrecer, los grisados son cursos, son reediciones, es decir, repetimos cursos que ya teníamos hechos, y la aspiración que siempre teníamos, como son los cuadraditos de reborde grueso, y son la oferta de carreras, o sea, poder llevar la posibilidad que una persona se forme y haga una carrera cuando vive en un lugar en los que si no fuera por esta opción o por esta modalidad, no hubiera tenido esa oportunidad. Así que bueno, yo creo que este grafiquito resume mucho del espíritu de la educación a distancia y de ese equipo de origen, y que todavía aportamos muchos de los que seguimos trabajando en el área. De hecho, con muchísima alegría, y después de muchos años que no pasaba, hace 2 o 3 semanas tuvimos la noticia de que nuestra universidad tiene aprobada por ministerio una nueva carrera con modalidad a distancia. Así que, bueno, eso fue como el alegrón del último tiempo. Y no me acuerdo qué venía después. Y acá sí, miren, también es un pedacito de un informe y les voy a leer este párrafo. Dice, la diversidad de la oferta alcanzada, la cobertura y complejidad como sistema se reflejan en algunos rasgos de la actividad desarrollada en el año 1999. Por ejemplo, se atendieron 1.858 alumnos, trabajaron 15 docentes y 10 no docentes en la sede central, 21 asistentes educativos en los CREA. Se contrataron 56 contenidistas provenientes de las 9 facultades de la Universidad de Mar del Plata para realizar las actividades de producción y seguimiento de cursos. Se imprimieron 2.869 materiales de aproximadamente 185.548 páginas en total. Bueno, este párrafo que por ahí, no sé, a mí me emociona leerlo y bueno, tiene un montón de cosas acá adentro si uno las quiere desarmar, deshilachar. Habla de los materiales, habla de los impresos, habla de la interacción de asesores o equipos complementarios entre los contenidistas, como también lo comentó la otra colega,
y asesores, digamos, pedagógicos, especialistas por ahí en la métier de la educación a distancia, habla de los centros regionales, habla de muchos alumnos, bueno, de la interacción de lo docente y de lo pedagógico con lo no docente. Bueno, tiene así como varios detallecitos que se pueden deshilachar a posteriori. Pero bueno, un poco este recorrido o esta parte antigua de la educación a distancia en nuestra universidad. Y lo último que quería representar un poquito en esta placa final, no, creo que no es la final, es que, bueno, que más allá de que antes trabajábamos con encomiendas, hemos hecho y deshecho cientos de encomiendas con cajitas exactamente como estas, con cinta gruesa, con hilo sisal. Hemos recibido cientos de encomiendas con trabajos, con evaluaciones, con prácticos, con proyectos, con videos, con audios, bueno, montones de cosas. Pero lo que les quería comentar, o por lo menos mi punto de vista, es que antiguamente con encomiendas, hoy con plataformas educativas y varios recursos bastante accesibles, los pilares en la educación a distancia, las preocupaciones centrales de la educación a distancia, donde hay que poner el foco en la educación a distancia, creo que no ha cambiado mucho. Hablamos de la centralidad de los materiales que siempre la tuvieron, con el formato que fuere, antes predominantemente impreso, aunque no necesariamente, porque ya en el 84 el proyecto original hablaba de lo multimedial, de lo impreso, de la integración de los formatos, aunque no teníamos ni internet, ni correo, ni wifi, ni todas esas cosas. La tutoría también como actividad central dentro de lo que es la educación a distancia, con todo lo que la tutoría implica, los medios, la integración de los medios, la posibilidad de conjugar diferentes formatos y la evaluación como una mirada global a toda la cuestión que tiene muchas patas y que no tiene solo que ver con la evaluación de los aprendizajes o de la enseñanza, sino también del sistema, de los actores, de los puntos de vista, y no me extiendo porque es mi pasión la evaluación. Y a su vez estos componentes que antes eran los más importantes y ahora lo siguen siendo, atravesados por estas dimensiones que también hacen a las miradas y a los análisis en el marco de la educación a distancia, como es, bueno, la mirada pedagógica, obviamente asociada a lo disciplinar, lo comunicacional y lo técnico-administrativo como, bueno, como dimensiones que atraviesan estos componentes que yo creo que es donde hay que poner el foco en la actividad de la educación a distancia. Y esto, que también lo había puesto oculto, pero lo desoculté, y lo rescaté. Bueno, estas que están acá, no sé si se ven, yo las veo tapadas porque veo las fotitos de todos nosotros, son Emilia, que ya la conocen, Silviana, ya no eran más ni la directora ni la coordinadora técnica en ese momento, pero bueno, fueron invitadas. Este es el acto en el que se habían cumplido 30 años de uno de esos centros que habían nacido allá por el 88, en la ciudad de Ayacucho, y el diario que publicó parte de estas fotos, debajo, voy a correr un poquito esto porque si no lo leo, decía que las autoridades o las personas que habían llegado de la universidad que viajamos a Ayacucho, dice, no solo tuvieron la oportunidad de brindar un mensaje hacia los presentes, sino también entregarles un reconocimiento a muchos de los que encontraron en el CREAP la oportunidad de estudiar, capacitarse y construir un futuro sin dejar de lado sus familias y sus ocupaciones. Yo dije que no iba a llorar, pero igual lloro. Y creo que ya está. Después hay algunas cositas ocultas que después si queda el material y lo despanzurran, las van a ver. Así que bueno, hasta acá lo que tenía preparado, chicas. Andrea, gracias. Nos hace emocionar a todas y todos. Yo, si estoy con el borde de la lágrima de hace un rato, no quiero más pensar en Emilia, que también fue parte de la historia, que se debe estar mordiendo la lengua por también compartir. No sé si querés contar alguna cosita, algún detallecito. Gracias, Andrea, hermosa la exposición, y la verdad que como decís también, para deshilachar, después vamos a tener. Emilia, no sé si querés decir algo. Con la conjunción de todas las presentaciones creo que va a ser un punto de partida más que enriquecedor para trabajar en la cátedra después. Gracias, gracias. A ustedes, chicas. Bueno, gracias, Andrea. La verdad que me trajiste la historia de golpe. No quiero perjudicarle la organización a Valeria, pero la idea que tenemos con Mercedes es volver a visitar estos testimonios y de ahí empezar a deshilachar, a compartir, a desnaturalizar, porque bueno, esta propuesta a la que hacía referencia Andrea tenía toda una
en arquitectura también desde lo comunicacional, donde había un modelo que yo lo aprendí en la Universidad Nacional del Centro, con Mario Kaplum, que mis colegas del centro organizaban, nosotros trabajábamos mucho con la Universidad del Centro, Maritzi, me acuerdo y también me emociono y el tema comunicación siempre fue para nosotros liderado por la gente de Tandil, y íbamos allá a los encuentros, los congresos. De hecho yo viajé muchísimo a Tandil, y mis compañeros de Tandil a Mar del Plata, recibimos pasantes, un modelo comunicacional igualitario donde el estudiante tenía la misma posibilidad de generar la palabra en términos de Freire. Y eso se trabajó muchísimo con videos, con cassette foros, con producciones multimediales, en aquel momento hechas por los estudiantes que nos enviaban en cassette. O sea que bueno, tuvo una propuesta abierta en todos los aspectos, por lo menos eso se proponía. Pero bueno, ya charlaremos más adelante si el tiempo nos da, porque hay mucha tela para cortar. Y hay unas cuantas preguntitas que por ahí podemos recuperar. El problema es que antes yo no usaba lentes, ahora lloro y uso lentes, es un problema. Emilia me da el pie para presentar a Mónica, hablando del tema de comunicación, porque ella es licenciada en Ciencias de la Educación y después se especializó en Educación. Así que en Mónica, comunicación y luego... Primero, perdón, licenciada en Ciencias de la Comunicación, se me mezclaron las dos licencias. Sí, las ciencias. Las ciencias. Mónica, su formación fue en Uruguay, sí, ella ahora está residiendo acá en Argentina, en Mar del Plata, pero su formación también y su recorrido es en este país vecino, así que le damos la bienvenida a Mónica cuando quieras comenzar. Bueno, muchas gracias, Vale, Mercedes y a todas las colegas, la verdad, fue un momento muy emotivo, aprendí mucho, la verdad les agradezco. La idea es capaz que aportar desde otro lugar. Yo creo que si titularía lo que voy a comentar es cómo ser sapo de otro pozo y ser feliz también, porque en verdad cuando estudié comunicación me costó mucho explicarle a mis padres que estudiaba comunicación organizacional. Mi hermana menor me decía, escribime porque le quiero contar a mis amigos y nunca sé explicarle lo que estás estudiando. Era como que, bueno, en aquella época, digamos, todavía pasa un poco, ¿no? Había que estudiar, y mis padres querían que fuera contadora, abogada, digamos, me traían los folletos, ¿viste? Para que eligiera esa presión, ¿no? Que tenés, y era raro, hablar de comunicación en ese momento era, bueno, hablar de trabajar en los medios. Yo en ese momento, cuando empecé a estudiar, sin dudas que pensaba, me veía en el periodismo, porque era lo más cercano, como televisión, periodismo, era un poco eso. Y después conocí lo que en Argentina a veces se le dice más comunicación institucional, en Uruguay también se usa comunicación institucional o comunicación organizacional, que se basa en ayudar a las organizaciones dentro o asesorándolas para que sus procesos internos o externos comuniquen, y que bueno, yo siempre tuve una inclinación hacia lo interno, es decir, trabajar el tema de la comunicación interna, comunicación interpersonal, un poco la cenicienta de la comunicación. Generalmente lo externo es más pomposo, tiene más presupuesto, está más asociado al marketing, a la publicidad, pero era algo que me parecía a veces un poco más frívolo, y me interesaba más a veces a los colaboradores y ayudar desde ese lugar. Empecé a trabajar en temas de consultoría, de comunicación, trabajando en consultoras, y ahí me empecé a dar cuenta que me gustaba, cosa que me gustó toda la vida, porque mis primeros a veces trabajos fueron, digamos, en forma un poco arriesgada, ayudando, haciendo clases de apoyo a estudiantes de secundario. Siempre me gustó todo lo que es la docencia, y empecé a descubrir que en esa consultora que yo trabajaba había una magíster en educación, que manejaba muy bien, se encargaba de todo el tema de la capacitación laboral, entendida desde el punto de vista más empresarial, más allá que era no solamente para empresas con fines de lucro, sino también sin fines de lucro. Había muchos clientes que eran del Estado, y a mí me interesaba mucho y me parecía que era importante que me formara. Generalmente veía que en las universidades y en los términos, sobre todo en la educación superior, es como que la gente llegaba a ser docente porque era bueno en esa disciplina y terminaba dando clases,
pero a mí me parecía que tenía que formarme y entender un poco más del tema, y bueno, hice el recorrido un poquito más largo y un poco siguiendo ese ejemplo, me hice la maestría en educación. Y ahí ya lo había sentido, ahí sapo de otro pozo total. La mayoría de mis compañeros venían del ámbito de la educación. Muchos eran docentes, otros trabajaban con cargos de responsabilidad, de gestión, en temas a veces a nivel sobre todo de nivel terciario, secundaria. Y yo era como que me decían, ¿y vos qué haces acá? Estudiaste comunicación y ¿qué haces estudiando educación, no? Y era un poco de nuevo sentirte sapo de otro pozo, pero yo estaba convencida de que había otro ámbito que era en ese caso lo que yo veía y un poco lo que decía Marichi y también Andrea, ¿no? Uno va también improvisando, el devenir de la experiencia te va generando que te sientas cómodo en determinados lugares y te vas desarrollando. Yo veía que podía trabajar en el ámbito de la capacitación empresarial y hacerlo de mejor forma, más profesional, si tenía bases para entender este tema. Terminé en el sistema financiero, que para un comunicador es como mala palabra, porque es como los que venimos de las ciencias humanas y ciencias sociales, es estar ahí en el ámbito donde todo lo único que piensan es la plata, lleno de contadores. Entonces, era de nuevo sentirse sapo de otro pozo y terminé siendo la responsable del área de capacitación, me encargaba de los temas de comunicación interna. Terminé en proyectos preciosos porque era un banco de origen holandés, entonces todo lo que es educación sustentable, se mezcló todo el tema de responsabilidad social, había muchas cosas que aprendí, entré con muchos prejuicios y me encontré con mucha gente muy valiosa, muy interesante, y también de lo que también me había, tenía quizás ese prurito, ese rechazo inicial. En ese trabajo de estar en el ámbito empresarial, también empecé a trabajar como docente, y sobre todo empecé en el ámbito obviamente de una maestría en una escuela de posgrado. Primero empecé en algo que fue raro, que me surgió, que necesitaban profesores en comunicación para formar estudiantes que eran ingenieros en sistemas o licenciados en informática, que llegaban a la tesis y no tenían competencias conversacionales desarrolladas, ¿no? Eso para mí, estamos hablando de hace muchos años, hace como 20, entonces para mí fue novedoso, porque en verdad la comunicación formaba parte de programas curriculares de comunicación y de alguna materia afín, podría ser psicología, y después el mundo de las otras profesiones no entendía lo que era la comunicación como hoy se la entiende, ¿no? Y lo valioso y lo importante que es para cualquier disciplina. Bueno, a mí me pareció muy interesante. De esa universidad estuve 2 años y luego me fui a la universidad que hoy, con la cual trabajo, estando desde Argentina, que es la Universidad Católica de Uruguay, en donde empecé como docente en una maestría de estudios organizacionales, todo era presencial. Y yo ya tenía como proyecto de vida que en algún momento tenía como claro que quería trabajar desde mi casa. Modalidad a distancia, y no era muy común. No sé, acá en Argentina yo veo que hay muchos que trabajan hace muchos años, pero mucha gente que trabajaba también en educación a distancia, que eran muy pocos en las universidades en Uruguay, o en comunicación menos, igualmente iban a la universidad. Yo lo que quería era trabajar desde mi casa, tenía clarísimo eso, tenía claro que cuando me fui del sistema financiero, que no quería volver a ser institucionalizarme, es decir, no trabajar full time para una organización, quería trabajar, tener distintos proyectos. Pero para mí no era fácil visualizar, por eso lo comento, porque a veces nos pasa como estudiantes que no nos visualizamos, nos parece raro lo que soñamos. Yo tenía mi esposo, que es programador, diseñador, él trabajaba a distancia y él me alentaba, pero yo le decía, claro, lo tuyo es fácil, lo mío, ¿cómo voy a trabajar a distancia en comunicación o en educación? Donde no tenía ejemplos de nadie que estuviera trabajando de esa manera. Bueno, creo que lo que hay que hacer son llamados telefónicos y generar oportunidades.
y a veces tener un poquito de suerte, porque la verdad lo que soy es una gran agradecida de mucha gente que se va cruzando en el camino y te va dando oportunidades. Llamé a una persona en una universidad que era simplemente, había sido la coordinadora de donde yo había estudiado, y le dije, mirá, y donde era docente, que era una docente golondrina, es decir, daba un mes un curso y después el resto del año no aparecía más por la universidad, porque me dedicaba a todo lo que es trabajo de consultoría. Y así entonces, ay, son 7:30, se van a ir todos, no se vayan, viene lo mejor. Bueno, vamos al grano. Entonces, bueno, ahí empecé, le comenté mi interés de si había, porque mi interés era trabajar, yo ya había trabajado en lo que era tecnología educativa, en el sistema financiero, habíamos tenido varios proyectos, y también y quería trabajarlo a nivel de universidad. En la universidad que yo hoy trabajo había experiencia semipresencial, lo que había, y bueno, yo le comentaba, le digo, ¿no te parece que tenemos oportunidades de hacerlo 100% a distancia, algo? Bueno, digo, cualquier proyecto que te interese, a mí eso me gusta. Era una persona que a mí me identificaba por comunicación, no por temas de educación a distancia. Y bueno, me dijo que había un proyecto que era diseñar un posgrado en comunicación organizacional, y que la persona lo visualizaba como a distancia, que había una oportunidad, que teníamos que ser pioneros en el país en eso, y que podíamos marcar como un sendero que veía con buen atino que iba a ir por ese lado. Entonces salimos en el 2011 con este posgrado que era 100% a distancia, lo cual hubo que trabajar todo lo que es a nivel no solamente del diseño y capacitar a los profesores, sino también a nivel de la administración, de los currículos, que la gente no tenía que pasar por la universidad y podía, y eso no era una universidad preparada para eso, desde la tesorería, pensemos que es una universidad privada, desde el registro, desde todo lo que son los procesos centrales de tener tu usuario, etc. Y bueno, ¿cómo llegué a hoy estar en proyectos de consultoría, en educación a distancia? Estoy trabajando con una ONG internacional muy importante que tiene un posgrado de inclusión social, que el posgrado era presencial, con la pandemia pasaron a distancia y quieren hacerlo bien y mejor. Entonces estoy en un proyecto de 6 meses con ellos, estoy como diseñadora instruccional en una maestría en cuidados paliativos que pasó a ser 100% a distancia, formo docentes desde hace 6 años, las maestrías que pasan a virtualizar en esta casa de estudios, pasan dentro de mis posibilidades por mis manos, en que yo hago una formación docente y un acompañamiento de ese programa, y también obviamente continúo dirigiendo ese posgrado, doy clases. He tenido con Valeria trabajando en FASTA, en encargar en la formación docente, concretamente gestión en comunicación en entornos virtuales. También he formado docentes en la Universidad Nacional de Mar del Plata, a través de ADUM, el sindicato de profesores, creo que es así. Entonces, o de los funcionarios, ahí me dice Andrea, perdón si estoy expresándome mal. Pero bueno, fueron oportunidades preciosas. Entonces, como verán, muy fértil. Lo que yo quiero transmitir, y que le decía un poco a las colegas, que me quería transmitir era un poco la amplitud de las posibilidades que tiene este tema, este campo, ¿no? En consultoría, en docencia, en diseño instruccional, en formar, no solamente dirigido a estudiantes, sino también formando docentes. ¿Cuál fue la clave teniendo tanta gente que en la universidad, en las cuales yo trabajo, me distinguió? Porque el año pasado, por ejemplo, con la pandemia, formé parte del grupo que asesoró a nivel pedagógico y tomó la dirección, porque en una semana se planteó esta universidad pasar toda su presencialidad a la virtualidad en una semana. Y bueno, cuando toman las decisiones después es cómo esto se hace, ¿no? Entonces formar fue una cosa interesantísima, una locura total, pero ¿a qué voy? En donde yo pude agregar valor, y es un poco de sentirse el sapo de otro pozo, porque a veces nos gusta, no sé, la tecnología, los videojuegos, tenemos determinados saberes y estudiamos educación y no nos damos cuenta que todos estos saberes
se machean de una forma y nos sirven y nos agregan valor. Mi primera puerta de entrada y que me distinguió rápidamente es mi mirada comunicacional de los temas, ¿no? Ya sea en consultoría, entender la organización de forma mucho más amplia que meramente lo que ocurre en clase, y después al momento de formar a los docentes entender que yo veía que la pedagogía y la tecnología en educación a distancia estaban ahí, y la comunicación formaba parte como un subtema de la pedagogía, y que a veces se le daba relevancia, pero no tanta, y el enfoque estaba más puesta en cuán atractivos eran los materiales o los materiales audiovisuales, lo cual es muy importante. Pero no es suficiente, sino que la idea es cómo trabajar y sintonizar y captar y retener el interés de nuestros estudiantes, cómo conseguir que los estudiantes, esa chispa que el docente de la presencialidad siente que pierde, cómo se puede ganar a través de en la educación a distancia, cómo conseguir esa sintonía con el estudiante, cómo motivarlo, cómo dar esa inyección motivacional, cómo entender los tiempos que tiene un curso, cómo entender que información y comunicación son cosas totalmente distintas y que están muy mezcladas, cómo tener una mirada más introspectiva de cuál es nuestra creencia de lo que debe ser un estudiante y lo que realmente el estudiante es, y cómo el estudiante también tiene una imagen de lo que el docente debería ser, y cómo llegar a esa comunión de expectativas. Entonces ahí, cuando empecé a hablar de todos estos temas, capté rápidamente la atención. Y eso fue lo que me ayudó entonces a empezar a ganar estos espacios que les estoy comentando, que no fueron de un día para otro. A mí me miraban raro los que estudiaban educación, porque yo les cuestionaba hasta las rúbricas, les decía que las rúbricas no eran suficientes. Y por otro lado, también los comunicadores diciéndome, bueno, vos yo no sos de los nuestros. Entonces, la idea era tratar de entender que a los que estudian educación, que la comunicación no significa ponerse la nariz de payaso y entretener, pero que el entretenimiento tiene que formar parte también de nuestro esquema de trabajo, ¿no? Cómo construir historias, cómo relatarlas, cómo captar ese interés que el estudiante hoy es un gran desafío para los docentes. De esa manera empecé a trabajar y empecé a darme cuenta que funcionaba, y me ayudó mucho también. Yo soy coach ontológico. El coaching lo que permite es que vos sepas hacer preguntas para destrabar resistencias. Entonces me di cuenta cuando formaba docentes que se resistían, pero tenían mucho miedo, que yo en el diálogo mano a mano lograba destrabar y que dijeran lo que verdaderamente les preocupaba de trabajar a distancia. Por ejemplo, una reputación y una larga trayectoria en la presencialidad, y meter la pata y exponerse en un ámbito en el cual no se sentían para nada cómodos. Entonces, ahí me di cuenta que había mucho, no era la psicóloga de los docentes, pero desde el coaching, desde la capacidad de hacer preguntas, ayudaba a los docentes, y también las utilizo cuando trabajo con mis estudiantes, también en los cursos. En definitiva, tratar de que los estudiantes, y sobre todo cuando son estudiantes de posgrado, que ya tienen experiencia y que en muchos casos están convencidos de que es relevante el curso que están en el medio, y en otros casos no necesariamente. Yo ahora me encuentro dando un curso de liderazgo a médicos paliativistas. Esto cada vez es más común, dar clases de comunicación, de liderazgo a profesionales de distintos ámbitos, y bueno, ahí requiere que yo me acerque a la disciplina de manera de mostrarles la relevancia y genere esa sintonía con ellos que necesitan para encontrarle el valor de lo que hoy es el curso, ¿no? No sé si dije todo, si me pasé, Valeria. Bueno. Todo y más. Estamos todas pasadas, no hay problema. Se fueron todos, Valeria. No. Sí, y te alentaban por el chat diciendo súper interesante, no nos vamos, Moni, así que quédate tranquila. Todos pasaron con sobresaliente los que se quedaron. Ay, yo perdón si lo dije muy rápido, pero la adrenalina de que me quedaban pocos minutos también acelera un poco, ni respiré. No, pero transmitiste la experiencia muy bien, hiciste foco en esto, en un aspecto que también es muy interesante, que como veníamos hablando después, seguramente vamos a poder retomar, que es la cuestión comunicacional. Así que bueno, y muy interesante tu experiencia también, cómo uno se va conformando profesionalmente
aunque no lo Totalmente. vea con claridad al inicio. Sí, sí, sí. Sobre todo los estudiantes que a veces nos cuesta visualizarnos y no nos damos cuenta dónde vamos a poder agregar valor, ¿no? Y es en el hacer es que vamos descubriendo, y sobre todo la generosidad que tienen las personas que tenemos alrededor. Por eso hay que ser generoso también, porque cuanto más generosos nos demos oportunidades mutuamente, eso ayuda mucho a que esto sea un círculo virtuoso. Y no Justo hablo más. Carolina escribe en el chat, se entendió perfecto, y qué interesante cómo entrecruzaste cosas que uno puede ver muy lejanas. Así que Moni, eso es más que aplauso. Bueno, gracias. Sí, a mí la verdad, yo voy uniendo los diferentes recorridos y me vienen a la mente un montón de cómo se van uniendo esos puntos en diferentes temas de las experiencias que han transitado, pero vamos a darle el espacio a Patricia por una cuestión de tiempo, y después haremos una síntesis, no sé si al finalizar, pero sí para la cátedra. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Acá lo veo a Juan Francisco, participando también. Bueno, muchos de ustedes me conocen, soy ayudante de la Cátedra de los Trabajos Prácticos, este año me incorporé a la cátedra. Y bueno, yo preparé una pequeña presentación también para tratar de no irme y cumplir un poco con los tiempos que habíamos pautado, especialmente porque yo también estoy muy movilizada en este momento. A mí también removió gran parte de mi historia, como Andrea y como Emilia. Les cuento que yo me recibí como profesora en Ciencias de la Educación en 1987 en La Plata, no sabía qué hacer. Me volví a mi pueblo y lo primero que me recibió fue la escuela. Una escuela primaria donde yo me había formado y formé parte de los gabinetes. De allí en 1990 me vine a Mar del Plata sin saber qué hacer, y también recorrí muchos gabinetes y muchas escuelas secundarias en ese momento, ¿no? Dando materias, y bueno, viviendo sola en la ciudad, haciendo un nuevo camino, hasta que en el año 1993 tuve la posibilidad de entrar al Instituto Nacional de Epidemiología sin saber qué iba a hacer. Totalmente perdida. Y entonces un poco lo que yo les quiero compartir es una... me dicen si se ve bien. Ahí todavía, ahí está. ¿Ahí está? Perfecto, Ahí se Patri. ve perfecto. Cualquier cosa porque yo a ustedes no los puedo ver. Bueno, este es el frente del Instituto Nacional de Epidemiología. Al contar la trayectoria, con Mercedes formamos parte de este equipo pedagógico de esta institución, una institución que ha atravesado 3 siglos en la ciudad de Mar del Plata, que tiene mucha historia, y que era un relato de nuestro proyecto de capacitación en el área, en educación a distancia, pero que es imposible desvincularlo del INE. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me fui haciendo en el INE, entré sin saber qué hacer, y fui caminando estos pasillos durante 28 años. Entonces no había otra forma, digamos, de traer al INE con toda su historia y con lo que significa esta institución en la ciudad de Mar del Plata y en la zona. Entonces preparamos algo muy rápido y en imágenes, que es el Instituto Nacional de Epidemiología Ayer y Hoy, ese instituto que tiene 3 siglos, ¿no? que ha atravesado 3 siglos, nace en 1893 dando respuesta a la lucha antituberculosa. Por los años 1970 aparecen otras enfermedades transmisibles y que va incorporando de a poco, y en el año 1971 se constituye como Instituto Nacional de Epidemiología. Ya en el siglo XXI, todas las fotos aquí, los alumnos, la capacitación, la formación, pero también haciéndole frente a la pandemia, haciéndole frente al COVID, desde distintas áreas, desde la investigación, desde la vigilancia epidemiológica, desde el diagnóstico laboratorial, que son algunos de nuestros compañeros, desde Mercedes, que formó parte de una gran investigación que se está haciendo por COVID, y son muchos años de trayectoria,
Y entre el 71 y el 2021, en el año 1997, en la segunda reforma del Estado, estuvimos a punto de que la institución se cerrara. Las políticas restrictivas del Estado en ese momento fueron muy duros, la institución estuvo tomada por el personal, yo formé parte de esa toma institucional en defensa del empleo público, en defensa de la salud pública, en defensa de la historia de esta institución, y a partir de allí formamos parte y somos uno de los 3 institutos que están en distintos lugares, en distintos puntos de nuestro querido territorio de la República Argentina, del Instituto ANLIS Carlos G. Malbrán, que muchos de ustedes a través de los medios hoy a partir de la pandemia deben estar conociendo. Pero lo que les quería decir aquí también es que desde 1971 hasta el 2021, solo el año pasado, que no pudo realizarse, llevarse adelante, porque gran parte de nuestros docentes estuvieron abocados al COVID, al diagnóstico, a la vigilancia, a la investigación. Todos los años, desde 1971, de manera ininterrumpida, se han dado cursos de enseñanza de la epidemiología, y desde 1989, de educación a distancia, que aquí hablaba con Emilia, y también lo comparto con Andrea. Ella dice, yo ingresé, o te recibiste, Andrea, en el 88, y nuestra jefa en ese momento, Emilia Pepa, en 1989, toma un curso, ¿no?, de formación, de cómo organizar un curso de formación a distancia en la Universidad Abierta, y a partir de ahí comienza a delinear una propuesta factible de llevar adelante con la idiosincrasia de la institución. Hoy actualmente, bueno, soy la jefa del Departamento de Enseñanza Especializada, de donde se lleva a cabo y adelante toda la actividad del instituto. Estamos trabajando en un enfoque basado en procesos, hemos tomado las ISO 9000 del 2015 y hemos desarrollado toda nuestra propuesta, que está vinculada fundamentalmente a cursos y a pasantías. Los cursos presenciales, semipresenciales y fundamentalmente a distancia, hoy a través de la plataforma educativa ANLIS. Y bueno, poníamos este gráfico con Mercedes aquí, que son gran parte de los alumnos capacitados. Dice a la fecha, en realidad ya estamos alrededor, casi cerca de los 24.000 personas que se han capacitado. Y lo interesante de esto es que llegamos, como ven en el mapa, a todas las provincias y a países limítrofes, y gran parte de los interesados, de los participantes, en algún punto llegan a formar parte de la gestión pública, y son decisores en salud. De ahí la importancia que tiene esta institución, y que desde su inicio quiso democratizar, como así surge la educación a distancia, democratizar la educación, poder llegar a distintos puntos del país. De ahí que surge, bueno, generar diversas propuestas en materia de epidemiología, un tema que realmente a partir de la pandemia está en la agenda, pero que, bueno, hace muchos años que se viene trabajando. Ponía esto porque, bueno, yo ingresé en realidad en un poquito después, en 1993 a la institución. Como les decía, la institución ya comienza con algunas experiencias en 1985, y en el 89 la formaliza con un modelo tradicional de educación a distancia por correo postal. Recién en el 98 se empiezan a incorporar los mails a modo tradicional de comunicación por correo postal y consultas telefónicas. Nosotros teníamos en la oficina de nuestro departamento, se denomina enseñanza especializada, un horario donde los tutores iban y esperaban las llamadas telefónicas de los participantes de distintos puntos del país. Ya en el 2010, y un poco hablando con María, que ella contaba estar en la experiencia del PROCAE, que está vinculada con el Instituto Nacional de la Administración Pública. En el 2010 tuve la oportunidad de hacer las primeras experiencias en EBEA, y un poco desde la exploración, la indagación, la capacitación, y como una experiencia piloto. ¿Por qué? Porque entré de oyente,
no estaba la tecnología en la institución, me contacté con gente del INAP, me permitieron ser oyente en un curso donde estaban trabajando cómo diseñar aulas en Moodle. Me prestaron aulas, le prestaron a la institución, en realidad yo fui el nexo, ¿no? Y comencé a diseñarlas a partir de ese lugar de oyente en la actividad que ya había iniciado. Fue muy interesante, se llevaron adelante y formábamos a los residentes de distintas disciplinas del sector de la salud pública, de distintas provincias de la Argentina. Yo decía, bueno, no teníamos la tecnología, pero tampoco teníamos el acceso ni estaba de agenda, pero yo en ese momento entré por la ventana, ¿no? Son esas cosas que tiene nuestro hacer, digamos, y esto de trabajar en el Estado Nacional en mi caso, de ir abriendo puertas, ¿no? En el 2013 cambia la situación política y comienza la virtualización, y ahí ingresa Mercedes Hoffman. Mercedes Hoffman, a quien todos conocen, fue alumna de una cátedra, bueno, que yo participaba. En ese momento se ofreció para hacer una pasantía, Mercedes aceptó, hizo una pasantía por unos meses en el instituto, decidió quedarse un año, y en el 2005, creo, Mercedes hizo su tesis de licenciatura en el rol del tutor en lo que es la educación a distancia. O sea, hay todo un hilo invisible que nos une en historias, en experiencias, en sentires, en sentir-pensares. Ella ingresa justamente por ser muy joven, por tener todas estas habilidades digitales que estábamos necesitando adquirir en el equipo, y a partir de allí se virtualiza absolutamente toda la propuesta del instituto. ¿Querés compartir algo, Mer? No. ¿No? Sí, venís muy bien. Lo que quería decirles, bueno, que nuestro sistema, que creo que puede ser de aporte, digamos, a lo que venimos conversando y que han aportado otras colegas, digamos, cómo está configurado nuestro sistema, ¿no? Con 4 grandes áreas. Un área técnico-pedagógico que la conformamos con Mercedes, que está desde desarrollar el PAC institucional, como lo plantea el INAP, el PEC, que es el programa educativo, que es por 3 años, el PAC, que es el plan de capacitación institucional anual. A partir de las necesidades que se detectan en la institución, somos responsables de ese plan anual de capacitación y la evaluación. Y fundamentalmente ofrecemos con Mercedes, desde las ciencias de la educación, el apoyo técnico-pedagógico a los académicos y coordinadores virtuales. Bueno, en mi caso estoy a cargo del departamento, Mercedes está a cargo de un servicio que es el servicio de cursos, y en este momento me está subrogando por mi problemita de salud. Así que gracias, Mercedes. Por otro lado, también tenemos el equipo académico, siguiendo este gráfico, que son los directores y tutores de cursos. Y en este caso les quiero contar que los académicos son médicos, bioquímicos, técnicos de laboratorio, sociólogos, antropólogos, psicólogos. Digamos, nuestro campo disciplinar desde la ciencia de la educación es tener una mirada amplia, ¿no? Escuchar más que hablar, para poder participar, para poder interactuar y para poder entrar en diálogo con distintas profesiones, y desde allí poder acompañar y poder asesorar, como nos contaba María hace un rato, ¿no? Nosotros contamos también con un área técnico-administrativa que viene de la época de la educación a distancia tradicional, donde estaba el secretario, que era el que hacía hacía los paquetes con los módulos, los enviaba, como contaba Reinolter. Entonces debimos refuncionalizar este rol, porque también había que respaldar el sistema por un lado, y también la cuestión laboral por otro. Entonces, bueno, nos capacitamos, y se capacitaron también estas personas, que hoy los denominan, o sea, su rol hoy se denomina coordinador virtual, y es el nexo entre la institución y los participantes de cada uno de los cursos. Sus tareas son sustanciales para el desarrollo con éxito de un curso. También es muy importante desde nuestro sistema el
el área administrativa y de presupuesto. Entonces, tanto el departamento administrativo contable, desde donde nosotros hacemos el presupuesto de cada curso, el presupuesto anual, las licitaciones, que en el Estado Nacional son licitaciones públicas que llevan mucho tiempo, hasta el área de mantenimiento y servicios generales, que es tan importante en nosotros. ¿Por qué? Porque es aquella persona que recibe a los participantes en las instancias presenciales, ¿no?, en acogida y haciéndolos sentir que son parte de la institución. Todos somos el Estado y todos somos responsables de la formación de futuros decisores, porque gran parte de nuestros estudiantes, de los que participan, son directores de epidemiología, directores de hospitales, y muchos llegan a tener cargos públicos donde deben tomar decisiones muy importantes, como en este caso la ministra de Salud, Carla Bisotti, que ha tenido algún paso por la institución. Bueno, un poco les decía cómo se inicia y se implementa un curso a distancia y cómo culmina, quiénes son los actores, cuáles son sus funciones y qué requisitos deben cumplir. Decimos, bueno, aquí pusimos la foto de las coordinadores virtuales, Mónica, Sonia, Silvia, bueno, Vicky, que es la bibliotecaria, Mercedes y yo. Este año se incorporó Jorge. Y decirles, bueno, que cada curso cuenta con un director o directora, un codirector, tutores, tutoras, el coordinador administrativo y la coordinadora pedagógica, que en este caso o es Mercedes o soy yo. Para cada curso, la institución tiene un órgano que se llama CATA, que es el Consejo Asesor Técnico Empleado, donde se toma este tipo de decisiones, quién va a formar parte, digamos, de los equipos. Un poco esto era contarles, y no quiero llevar mucho tiempo con esto, pero cuál es el circuito, ¿no? Y nosotros comenzamos en cada curso, cada año, con el diseño del PAC institucional, previa autorización del CATA, un PAC que se envía a la LI central, y que también debe ser reconocido por el Instituto Nacional de la Administración Pública. ¿Por qué? Porque nuestros cursos otorgan créditos para para las carreras, ya sea para lo que es CINEP o para lo que es 1133. Les cuento que los licenciados en Ciencia de la Educación, a partir de mi caso en particular, bueno, formamos parte del 1133, que fue un gran logro, porque hay carreras que no están incluidas en lo que antes se denominaba la carrera hospitalaria. Hoy es decreto 1133 y la licenciatura en Ciencias de la Educación forma parte de ella. Está enmarcada ahí. Luego seguimos con el diseño, la difusión de la actividad docente, el diseño de las aulas virtuales, la selección de los postulantes, la notificación de vacantes, el seguimiento en la etapa de inducción, que para nosotros es muy importante, porque quienes forman parte de nuestros cursos, bueno, es del sector salud, y en muchas ocasiones no tienen experiencia previa en el uso de aulas virtuales, con lo cual siempre dejamos una semana, que esta semana la llamamos etapa de inducción, y donde se propone realizar actividades vinculadas con la familiarización del entorno donde se va a desarrollar la actividad. Es el reconocimiento del espacio virtual, el apoyo pedagógico a docentes y participantes, el diseño y la producción de materiales, el contacto permanente con los participantes, el diseño de evaluaciones y trabajos prácticos, donde Mercedes y yo ahí tenemos un rol protagónico, sugerencias pedagógicas a docentes y coordinadores, asistencia frente a situaciones problemas que se nos generan, hacemos el seguimiento de la deserción, hasta llegar que en algunos casos, algunos cursos nuestros a distancia tienen una pequeña instancia presencial final. Otros no, finalizan de manera virtual. Luego llega el momento de evaluación del proceso de resultados a través de las encuestas de opinión de los participantes, a través de informes que hacen los equipos docentes, y a través de un informe que hacemos nosotros, con un informe final, y que cada curso con su informe final forma parte de un informe general, que cuando tenemos una auditoría es, digamos,
viene y lee el cuadro, ¿no? Y a partir del cuadro es como que te va a ir auditando. Entonces, eso constituye la memoria anual de la actividad que llevamos adelante cada año, para después pensar en las propuestas de mejora. ¿Sí, Mar? Bueno, vale, no sé cómo estamos con el tiempo, me parece que ya estamos en los 10. Sí, pasaron un poquitito. Un poquito. Bueno, pero acá por ahí compartirles simplemente una cuestión en cuanto a la relación de lo que es la evaluación y en cuanto también la experiencia, un poco recuperando las posibilidades que se brindan en los espacios laborales, en la educación a distancia, esto de poder pensar, investigar las propias prácticas. Entonces, bueno, compartirles que hicimos una investigación en donde podíamos mirar los materiales, donde comparamos los materiales educativos que se utilizaban en el 2014 y en el 2018, y bueno, las presentamos en el Congreso de IARTEM. Bueno, los materiales que se utilizaban en 2014, ahí como podemos ver en esta imagen, eran los módulos, que ya digamos, las otras expositoras comentaron. La verdad que para nosotros tiene un gran valor el módulo impreso, por muchas cuestiones que podremos seguir conversando el miércoles que viene, ¿no? El hecho de que llegue el módulo a los domicilios, el hecho de desde la cuestión de poder identificarlo, volver a estudiar, ¿no? Como muchas veces pasa con lo digital, que se baja, se lee para una vez y después quizás no se sabe ni en qué carpeta de la computadora está guardada, y aparte la cuestión del acceso, ¿no? Y bueno, pero eso tiene que ir cambiando por decisiones políticas, por los avances tecnológicos, y bueno, básicamente parte de nuestra tarea de evaluación fue investigar y poder hacer esta comparación de los materiales educativos que se utilizaban en el 2014 y que se utilizaban en el 2018. Y que fue muy interesante porque, bueno, tanto Patricia como yo vivimos esa transformación y fuimos parte de esa transformación, a veces quizás con más acuerdo, a veces con menos acuerdo con algunas decisiones, pero siempre buscando que sea la mejor forma de acceso para todos los participantes, ¿no? Que puedan acceder a los materiales y que sea una mejor instancia de aprendizaje, ¿no? Que las propuestas que se hagan permitan generar buenas instancias de aprendizaje. Quizás pasalo, Patri, para no irnos tanto en el tiempo. Sí, no sé si vos querés hacer algún comentario particular de eso. No. En realidad lo que evaluamos, y por ahí enlazarlo con la importancia de poder investigar acerca de nuestras propias prácticas, es cómo fueron variando esos materiales. Y bueno, la pandemia, cuando llega la pandemia, en 2020 aparece el bendito Zoom, que hasta ese momento lo pedíamos, pero bueno, no aparecía por ningún lado la cuestión presupuestaria, porque tampoco había un registro claro de la necesidad. Bueno, hoy contamos con Zoom, con Webex, con una cuenta a través del Ministerio de Salud de la Nación, y bueno, comenzaron a surgir propuestas ya vinculadas con tutorías virtuales, con clases en línea, con videotutoriales y con videoclases. Y en este sentido se inicia nuevamente el proceso de capacitación en el servicio, en el uso de herramientas digitales con sentido pedagógico. Es como decían hoy, en educación a distancia no te aburrís. Muchas gracias. Gracias, Patricia. La verdad es que fue increíble la presentación y el recorrido que se hizo durante todos estos años. Una de las cuestiones que vemos por ahí también que se repitieron, denme un segundo. Pipe. Una de las cuestiones que se observan, que se pueden identificar en cada uno de los relatos, son estas dimensiones que abarca la educación a distancia, en donde miramos tanto esa comunicación entre no solo los participantes, sino entre los que están en el ámbito de la gestión y quienes están como docentes, en las diferentes plataformas o soportes en donde ellos tienen que acceder al material y las lógicas internas que tienen que tener estos materiales, ¿sí? La estructura, que sea educación formal, por decirlo de una manera, o académica, que ahí Patricia capaz que me comenta algo del INE, que la otra vez habíamos hablado, o informal, si se quiere, o en otros ámbitos que no sea el universitario,
tienen también la misma, en sí guardan una misma lógica, porque lo que realmente nos preocupa es que los otros puedan aprender. Esta emoción por ahí que a través de los relatos que quienes transcurrimos mucho tiempo en educación a distancia nos genera, es porque sabemos que hubo como, llamémosles batallas, no sé si es apropiado el término, en relación a esos espacios, a valorizar lo pedagógico, el sentido pedagógico de las propuestas, a valorizar en que lo que realmente queremos es la democratización de estas propuestas para que todos puedan aprender. Yo tenía un pequeño relato también de una experiencia personal en relación al seguimiento y la permanencia, que no sé si es oportuno por el horario, pero sí una de las cuestiones también que nos ocupan es la permanencia en estas propuestas de los participantes, porque no se trata solo de ofrecerles los diferentes cursos o contenidos, sino también de hacer un verdadero seguimiento para que esa persona que elige formarse pueda finalizar con esa formación, pueda enriquecerse en ese proceso, o pueda aplicarlo en el quehacer, porque estamos hablando no solo de cursos de formación universitaria o de posgrado, sino también cursos, o en el caso de Patricia o de Mónica, que están relacionados con ámbitos de la salud, o Mónica en ámbito empresarial, sino cursos que se plantean para diferentes trabajadores, para diferentes ámbitos, para capacitaciones, digamos, de lo que ustedes puedan imaginar. Mercedes, pido si disculpas. me permitís, les quería un segundito. Me permito porque tengo que abrir la puerta. Sí, un segundito nada más. Así como, bueno, Mercedes en su momento fue pasante del instituto, bueno, queda abierta la posibilidad, porque nosotros tenemos cursos y pasantías. Las pasantías en el instituto se hacen en distintas áreas. También hay pasantías en el departamento de enseñanza especializada. Una vez cursada esta asignatura y aprobada, bueno, está abierto a la carrera de Ciencias de la Educación, digamos, como para hacer pequeñas intervenciones, y lo que nosotros denominamos permanencias programadas, que pueden ser de una semana, 15 días, 2 meses, hasta 3 meses, ¿sí? Con un proyecto específico. Así que tanto a Mercedes como a Emilia, responsables de la cátedra, ese es el ofrecimiento del instituto hacia la carrera. Es renovarnos, es encontrar gente entusiasta, con nuevos proyectos, con nuevas ganas, y bueno, ahí estamos en la formación de jóvenes también. Porque si bien están ingresando residentes en el área de epidemiología, también se suman profesionales o estudiantes de carreras ya cuando están avanzados en distintas áreas del instituto. Así que queda el ofrecimiento. Sí, si me permiten, de paso, entonces parte de mi experiencia ahí como pasante tuvo que ver en una instancia en la que no estaba la virtualización, y mi trabajo tenía que ver con las actividades de autoaprendizaje, ¿no? Lo que se llamaba en ese momento poder incorporar en los módulos actividades para el que recibía el módulo pudiera estudiar y hacer actividades independientemente de la evaluación parcial que remitía por correo postal en ese momento. Y bueno, realmente son instancias para aprovechar, porque son realmente la cocina de la educación a distancia es difícil de visibilizar si uno no está adentro, ¿no? Todo lo que atraviesa para que un proyecto de educación a distancia realmente llegue a término y a puerto, y todos los componentes que hay y todos los cuidados que hay que tener, y en diálogo con tantos sectores que hay que hablar, quizás no es muy conocido. Y bueno, lo que siempre comentamos, que ahora estamos como en esta educación más de emergencia, que hace confundir un poco la lógica de la virtualidad con la lógica de la educación a distancia, pero que bueno, creo que con este paneo que hemos tenido podemos empezar a visibilizar
un poco más otras complejidades y también el sentido de la educación a distancia. Bueno, quería comentar eso. En lo personal para mí también, parecido. Empecé sin saber hacia dónde iba, pero no me voy más. Sí, creo que todos pasamos por la misma experiencia. No sé si te parece, Mercedes, vamos finalizando el encuentro. Agradecida de que hayan podido participar y hayan aceptado esta invitación, Andrea, Mónica y María Isabel. La verdad es que fue un espacio muy rico y que hemos aprendido también desde los diferentes ámbitos cómo han crecido dentro de cada una de esas trayectorias y se han propuesto proyectos que hoy son reconocidos. Les agradezco y les agradezco también a las alumnas que quedaron el acompañamiento y por supuesto van a tener en plataforma el acceso a este segundo simposio una vez que lo hayamos descargado. No sé, Mercedes, si quieres agregar algo más. ¿Qué me parece? No sé si Mercedes quiere agregar, pero yo quisiera agregar que no sé si quedaron respondidas todas las preguntas del chat antes de cerrar. Que me parece que por ahí, obvio que quiero agregar un montón de cosas, pero no voy a agregar nada por el tiempo, pero por lo menos eso me parece que lo tendríamos que cerrar. Sí, estuve ahí, una me fuiste respondiendo. Y sí, yo lo estoy siguiendo y voy a fijarme en las primeras cuando estuvo hablando Andrea por las dudas. O alguna preguntita que quieran aprovechar por ahí. O si claro, quieren o abrimos los micrófonos si quieren. Abrir los micrófonos me parece que, si no, si tienen unos minutitos más. Mientras buscamos en el chat 2 avisos parroquiales vinculados con el ofrecimiento de Patricia Miller. Un lugar en el cual también estamos recibiendo pasantías es en la Asociación de Graduados de Ciencias de la Educación. Tenemos pasantías de gente del área económicas y es una puerta que está abierta también para irse vinculando. Y el sistema al que hizo referencia Andrea, que también la pasantía es un derecho que tienen los estudiantes y una posibilidad también para ir conociendo alternativas de formación, espacios que a uno le parecerían que podrían tener que ver con lo que a uno le gusta, con lo que uno siente como métier, ¿no es cierto? Así que, bueno, tengan en cuenta esas posibilidades también. Dentro del chat sí, fuimos respondiendo todas las consultas, por ahí vale aclarar que la propuesta de los cursos en la Universidad Nacional de Mar del Plata es abierta, que era una de las consultas, que es para todos, ¿sí? No es para un depende, público por en ahí eso particular. Sí. Eso bueno, no sé, depende, claro. hay una aclaración que le hice a Abby, que era la que hizo la pregunta, porque por ejemplo, a modo de ejemplo, hubo otras situaciones en las que fue circunscripta. Por ejemplo, el caso de técnico en laboratorio de análisis clínico, que lo hicimos en convenio con la provincia de Buenos Aires, la zona sanitaria octava, que era digamos, restringido a una capacitación en servicio. Hay distintos tipos de situaciones en las cuales el perfil del destinatario es recortado si es una capacitación en servicio. Esa fue una capacitación enorme que se hizo en la provincia de Buenos Aires, pero a lo que iba es que las políticas de admisión en la Universidad Nacional de Mar del Plata se eligen, se acuerdan, dentro de los consejos académicos de cada facultad.
Y eso va variando. Por ejemplo, la carrera de bibliotecario escolar, que es la que te comentaba, tuvo etapas en las que permitían a la gente de Mar del Plata hacerlo y etapas en las que no, porque había como una especie de competencia entre la modalidad presencial y la modalidad a distancia. Ahí entran elementos, un poco recuperando lo que fueron diciendo todas, también de gestión, de política, de intereses, de grupos, de corporaciones que inciden o no en que se concreten las propuestas independientemente de nuestra voluntad democratizadora. Como pasó cuando surgió el sistema de educación a distancia en 1984, que teniendo 1.500 inscriptos, por una cuestión corporativa, se cerró y no se pudo darle la educación a esos inscriptos, porque justamente los colegios profesionales que tenían esos títulos se impusieron para que no se abra a los chacareros, era en ese momento el discurso, la posibilidad de estudiar una carrera de grado. Así que esa mirada también política de intereses corporativos y demás, también está presente en casi todas las decisiones que tenemos que tomar en la modalidad. Pero bueno, ya charlaremos más adelante sobre realidades. Bueno, entonces sí, nos despedimos. De vuelta les agradecemos por la presencia y con las alumnas nos encontramos en el aula virtual. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, gracias Andrea, gracias Mónica, una alegría. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Gracias Chao. a todas.